Es un gusto saludarles en este día, mis queridos hermanos y amigos, que el Señor pueda bendecirles. Bienvenidos a tu programa Lecciones de Vida. Lecciones de Vida, el espacio donde cada mañana repasamos y estudiamos la palabra de nuestro Señor. Bien, recuerde que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra amiga y hermana Andreina Muñoz, en el control técnico, nuestro amigo y hermano Alan Tovar, y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos entonces a Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. Bien, antes de que se nos olvide, voy a recordarles algo importante: la lectura diaria de la palabra del Señor. Y hoy, jueves 26 de junio, nos corresponde Éxodo, capítulo número 21. Éxodo, capítulo número 21. Vamos a orar, apreciados hermanos. Querido Señor que estás en los cielos, agradecidos a ti por tu amor, tu bondad y tu misericordia para con nosotros. Pedimos, Padre Celestial, en este día, que al estudiar tu palabra seas tú hablando a cada uno de nosotros, hablando en nuestras vidas. Perdónanos, dirígenos, bendice nuestras vidas, perdona nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Estamos en nuestra lección número 13, Imágenes del Fin. El versículo de memoria lo encontramos en Jonás 1:9. Y él respondió: soy hebreo y venero al Señor, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Hemos estudiado y estamos allí viendo cómo a la luz de la palabra del Señor nos encontramos con historias que hacen alusión y son símbolo de lo que va a ocurrir en el tiempo del fin. Ya hemos hablado de ese profeta renuente que Dios le llamó a predicar, y a pesar de todo lo que hizo, al final termina llegando allá a Nínive predicando, y la gente escucha el mensaje y toda esa generación entonces acepta el llamado del Señor, se arrepienten y son salvos. Vamos a ver en el cielo a toda esa generación de ninivitas a los cuales Jonás les predicó. Recuerde que con el tiempo Nínive se volvió a apartar del Señor, vinieron nuevos reyes, una nueva generación, y al final es aplastada por la unión de Babilonia con otras naciones allí, y Nínive entonces queda desterrada del contexto histórico, aunque siguió siendo una ciudad, pero terminó siendo una ciudad ya no de poca importancia, y comienzan a levantarse todos esos reinos más grandes y más poderosos: Babilonia, luego Persia, luego Grecia, Roma, y hasta llegar hasta nuestro tiempo. Jonás fue utilizado por el Señor en ese contexto, en el barco, con la tormenta, para predicar. Luego fue llevado a Nínive, predicó, y muchos conocieron del mensaje de salvación. El mensaje del Señor era un mensaje de arrepentimiento, un llamado al arrepentimiento, un llamado a dejar la idolatría, el mundo, para ponerse a cuentas con el Señor. Igual pasa hoy, apreciados hermanos. Hoy el Señor sigue llamando, el Espíritu Santo sigue tocando corazones, y el llamado es: salid en medio de ella, pueblo mío. Salgan de medio de ella. ¿Ok? Y allí se nos invita a vivir en función de la voluntad del Señor. Muchos quizás no van a escuchar el mensaje, pero nosotros estamos llamados a predicar y llamados también a prepararnos. Luego entonces vimos lo que es la fiesta de Belsasar, y esa fiesta de Belsasar anunciaba y era el previo a la caída de Babilonia. Esa noche, quizás Belsasar nunca pensó que esa noche fatídica, donde él mostró arrogancia, donde él mostró orgullo, donde él mostró tantas cosas, desafió directamente al Dios eterno, quiso ir en contra de la voluntad del Señor. Esa fatídica noche vino su fin. Y allí entonces Babilonia cayó. Babilonia cae y se da paso a la profecía, se da paso al cumplimiento de la voluntad del Dios eterno. Y fíjense que luego entonces la lección nos presenta cuál fue el instrumento que Dios utilizó, el instrumento que Dios llama para entonces se cumpliera lo que él había trazado en la
profecía. Y es interesante, mis queridos hermanos, de que mucho antes que llegara esa noche del 539, ya Dios había anunciado la caída de este imperio milenario. Fíjense que es interesante ver esto porque nos enseña a nosotros que definitivamente la voluntad de Dios se ha de cumplir. La voluntad de Dios se ha de establecer en este mundo. Entonces ya vimos nosotros cómo fue que Babilonia cae, los ríos, el cauce del Éufrates específicamente fue desviado, comenzó a bajar, y entonces Ciro entra esa noche cuando todos estaban allí borrachos, ebrios, pensando que nada iba a ocurrir, de lo más seguro, y fue como sorpresa, y esa noche entonces el reino persa pasa para dar paso entonces el reino de Babilonia pasa, el reino de Babilonia pasa para dar entonces paso al reino de los medos y los persas. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió específicamente? ¿Qué fue lo que hizo Ciro? Porque la lección para hoy nos habla específicamente de ese personaje que incluso la Biblia llama el ungido. ¿Por qué la Biblia lo llama así? Porque la Biblia llama a Ciro el ungido. Cuando Ciro conquistó la ciudad de Babilonia y concluyó el cautiverio del pueblo de Dios, los persas le permitieron volver a la tierra prometida y reconstruir el templo. Bajo Ciro, el imperio persa se convirtió en el más grande de la historia, formando lo que el historiador Tom Holland llama el mayor conglomerado de territorios que el mundo hubiera conocido. Entonces, como era costumbre entre los persas, Ciro fue llamado el gran rey o el rey de reyes. Pero en realidad, ¿quién era Ciro en el contexto bíblico y en el contexto histórico? Ciro es un rey que se menciona más de 30 veces en la Biblia y se identifica como Ciro el Grande, también Ciro II o Ciro el Anciano, que reinó sobre Persia entre el 539 y el 530. Ahora, este rey pagano es importante para la historia judía porque bajo su mandato se permitió que los judíos regresaran por primera vez a Israel después de los 70 años de cautiverio. En una de las profecías más sorprendentes de la Biblia, el Señor reveló a Isaías el decreto de Ciro para liberar a los judíos. 150 años antes de que Ciro viviera, el profeta lo llamó por su nombre y da detalles de la bondad de Ciro hacia los judíos. Leo para ustedes Isaías 45, versículo 1 y luego el 4. Así dice Jehová el Señor, a Ciro su ungido, a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones. Te he llamado por tu nombre, te he honrado, aunque no me conocías. Fíjense cómo se evidencia que Dios es el que daba la soberanía a Ciro y Ciro lo reconocía. Dios dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Isaías 44, 28. El decreto de Ciro entonces liberando al pueblo judío en cumplimiento de la profecía está registrado en Segunda de Crónicas 36, versículos números 22 y 23. Y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste envió a proclamar de palabra y también por escrito por todo su reino. Así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos. Fíjense en estas palabras de Ciro, que están registradas en Segunda de Crónicas 36, 22 y 23. Así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que yo le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre ustedes sea de su pueblo, suba allá, y el Señor su Dios sea con él. Ahora, vea la diferencia entre Nabucodonosor y Ciro. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Nabucodonosor se creía el rey, Nabucodonosor se creía el Señor. Nabucodonosor decía, esta es la Babilonia que yo he levantado, he hecho. Nabucodonosor no quería que Babilonia pasara. Nabucodonosor quería que Babilonia siguiera siendo un reino eterno. En cambio, Ciro reconoce al Señor, reconoce al Dios de los cielos y reconoce que es Dios quien le ha designado, es Dios quien le ha llamado, reconoce que es Dios el que le ha dado
el que le ha dado el poderío que tiene en ese momento. Ahora, esto es importante destacarlo, mis queridos hermanos, porque definitivamente, si nosotros reconocemos a Dios en todo el contexto de nuestra vida, reconocemos a Dios en todas las cosas que Él nos da, reconocemos al Señor, grandes bendiciones vendrán sobre nuestra vida. ¿Y saben por qué? Porque estaremos siendo guiados por la voluntad del Dios eterno, la voluntad del Dios todopoderoso. El rey Ciro también ayudó activamente a los judíos a reconstruir el templo de Jerusalén bajo Zorobabel y el sumo sacerdote Josué. Ahora, Ciro devolvió los tesoros del templo también a Jerusalén y permitió que los gastos de construcción se pagaran con el tesoro real. Como lo dice Esdras capítulo 1, versículos 4 al 11, y Esdras 6, versículos 4 y 5. La generosidad de Ciro ayudó a reanudar las prácticas de adoración en el templo que habían decaído durante los 70 años de cautiverio de los judíos. Y algunos comentaristas indican que el decreto de Ciro de reconstruir Jerusalén fue el inicio entonces de muchas cosas y muchas relaciones allí. También permitió que el pueblo de Israel pudiera entonces iniciar, ¿no?, una vez más como nación. Fíjense que entre los judíos deportados de Judá y posteriormente puestos bajo el gobierno de Ciro se encuentra el profeta Daniel. De hecho, se nos dice que Daniel sirvió al menos hasta el tercer año del rey Ciro, aproximadamente hasta el año 536. Siendo así, entonces es probable que Daniel tuviera alguna participación personal en el decreto que se hizo en apoyo de los judíos. El historiador Josefo dice que Ciro fue informado de las profecías bíblicas escritas sobre él, y la persona que le había mostrado los rollos a Ciro era Daniel, un alto funcionario de Persia. Yo me imagino el rostro de Ciro en ese momento, diciendo, oye, esto es increíble. 150 años antes de que yo existiera, de que yo naciera, ya el Señor estaba hablando de mí. Y lo llama por su nombre. Y lo llama con un propósito. Además de sus tratos con los judíos, fíjense en este detalle, lo que muestra la historia, Ciro es conocido por su defensa de los derechos humanos, su brillante estrategia militar y su acercamiento de las culturas oriental y occidental. Fue un rey de enorme influencia y una persona a la que Dios utilizó para ayudar a cumplir una importante profecía del Antiguo Testamento. Ahora, pudiéramos preguntarnos por qué el Señor le llama pastor, mi ungido, que todos son palabras, ¿no?, que tienen que ver exactamente con Cristo Jesús. Bien, vamos a analizar entonces este contexto y vamos entonces a el libro de Isaías, el capítulo número 44. Cuando usted lee el libro de Isaías, el capítulo 44, apreciados hermanos, los últimos textos, allí se nos describe algo bien interesante a nosotros. Permítanme ubicarme en el contexto. De Isaías. Es interesante que el capítulo número 44 del libro de Isaías, usted lo revisa y él tiene varios puntos allí interesantes. Primero nos habla de que Dios es el Dios único, verdadero. Luego nos muestra la insensatez de la idolatría, corrigiendo y haciendo el contraste contra el hecho de que Dios es el Dios verdadero, o sea, la idolatría no sirve. Luego entonces comienza a hablar de Jehová, que es el verdadero redentor del pueblo de Israel. Y al final, después que describe a Jehová como redentor, como el salvador, como el que te formó, como el que te guía, como el que te salva, como el que te prospera, entonces dice en los versículos 27 y 28, dice las profundidades secaos y tus ríos hace secar. Y eso fue lo que estudiamos ayer. El Éufrates se seca literalmente para que Ciro, que viene del oriente, pueda entrar y derrumbar Babilonia y pueda liberar luego más adelante al pueblo del Señor. Y el versículo 28 entonces destaca un punto muy importante. Dice de Ciro, es mi pastor, cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén será edificada y al templo serás fundada. Pero el versículo 45 nos dice que Dios llama a Ciro a su ungido, el cual lo toma por la mano derecha y lo lleva delante de él. Y delante de él las puertas no se cierran, sino que las puertas se abren. Si nosotros entonces seguimos leyendo y leemos el versículo número 40, el capítulo 45, los versículos número
número 1, dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Y usted sigue allí hablando y dice que él, Jehová, iría delante de él. Enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Entonces vean ustedes cómo Dios es el que llama, Dios es el que según su voluntad escoge y Dios es el que según su voluntad capacita. Ahora vea el destino de Ciro. Interesantísimo. Dios usó la manera en que Daniel fue librado del foso de los leones para crear una impresión favorable en el espíritu de Ciro, el grande, dice la hermana Elena de White en Profetas y Reyes, la página 408 y 409. Cuando el rey vio entonces las palabras que habían predicho más de 100 años antes que él naciera, la manera en que Babilonia sería tomada, cuando leyó el mensaje que le dirigía el gobernante del universo, su corazón quedó profundamente conmovido y resolvió cumplir la misión que Dios le había asignado. Y definitivamente, mis queridos hermanos, al derrotar a Babilonia y liberar a los judíos, Ciro hizo por Israel, por el Israel literal, lo que Cristo hará por todos sus escogidos cuando destruya a la Babilonia simbólica, es decir, liberar a su pueblo del dominio de ella. Y además de eso, fíjense que él los pastorea, indicando que él prestaba atención, obedecía y cumplía lo que Dios le estaba diciendo. No solamente eso, sino fíjese que poco después de tomar la ciudad de Babilonia, Ciro proclamó el decreto que permitió que los judíos cautivos regresaran a su patria y reconstruyeran el templo. Pero entonces aquí viene otra pregunta, ¿por qué le llama ungido a Ciro? Esa es la misma palabra que se refiere a Cristo. Si bien es cierto, el título ungido en hebreo es Mashiach, de donde proviene la palabra Mesías. Y recuerde que era aplicado por los hebreos tanto al sumo sacerdote como al rey en algunos otros casos. Ahora, Cristo viene del griego Christos, que significa también ungido. Y recuerde que Cristo fue ungido por el Espíritu Santo para realizar su obra en favor del hombre caído. Entonces los escritores de la antigüedad hablan de Ciro como de un hombre singular, de nobleza y de rectitud de carácter. Vean ustedes por qué el Señor está diciendo ungido, porque definitivamente Ciro escuchó su voz y Ciro obedeció los mandatos del Señor. El historiador griego Heródoto relata que la noche cuando Ciro tomó la ciudad de Babilonia, las puertas de la ciudad a lo largo del Éufrates no estaban cerradas. Se estaba realizando una fiesta y se había permitido que la gente cruzara libremente. Y entonces allí no había cerrojos, allí no había candados, allí no había puertas y Ciro pudo entrar. Y cuando ya ellos entendieron y vieron quién eran los que estaban allí, pues comprendieron que ya el fin de Babilonia estaba sobre ellos. No olvide que Belsasar, cuando escuchó toda la explicación, quedó asombrado, colocó a Daniel esa traje púrpura, le dio también entonces el medallón y lo hizo el tercero del rey, pero ya literalmente era tarde. Ya Babilonia dejó de ser. Entonces, apreciados hermanos, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un símbolo bien interesante. Si bien es cierto, jamás, y me gusta mucho cómo lo explica el autor de la lección, permítame leerlo, dice, Ciro no era una representación perfecta de Cristo. Ningún tipo o prefiguración se alinea perfectamente con el antitipo, con la realidad representada, razón por la cual no debemos leer demasiado en cada pequeño detalle. Sin embargo, Ciro funciona en líneas generales como un tipo de Salvador. Ahora, ¿en qué se parece Ciro a Cristo? Si pudiéramos nosotros decirlo así. Fíjense, Ciro viene en un momento para liberar al pueblo del Señor. Jesucristo también vino a este mundo para mostrarnos el camino de la salvación y un día vendrá para liberarnos. Ciro es rey terrenal, pero Dios, Cristo Jesús, es rey eterno y rey por los siglos sin fin. Ciro es llamado ungido y además se le dan atributos como pastor, el salvador de Israel, el edificador del templo, el que abre y nadie cierra, el que haga conocer a Dios. Ahora, Cristo es el verdadero pastor, es el verdadero salvador de Israel espiritual, es el verdadero fundamento del templo. Él abre y nadie cierra, él tiene la autoridad
tiene el poder por los siglos sin fin y Él también trae a conocer al Señor. Ahora, cuando se revisa la Biblia hebrea, y esto es un detalle bien interesante, la Biblia hebrea no termina como el Antiguo Testamento, como termina de nosotros con Malaquías, no. La Biblia hebrea acaba con Segunda de Crónicas, y este libro termina con el decreto de Ciro para la reconstrucción del templo. Y el Nuevo Testamento, qué interesante, el Nuevo Testamento comienza con la llegada de Jesús, quien haría glorioso ese mismo templo, como lo dice Ageo 2, versículo 7, quien además inauguró un templo mucho más glorioso y es el templo celestial, como lo dice Hebreos 9:24, para llevar adelante la obra de salvación, la obra de intercesión, la obra de purificación que hoy se realiza y que si usted coloca la mirada en aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, entonces podremos encontrar salvación y encontrar vida eterna. Así que, apreciados hermanos, si nosotros seguimos allí, buscando y sacando más detalles, el contexto correcto, podemos ver cómo Ciro, como bien ya lo comentamos, era un tipo del verdadero antitipo. Jamás puede llegar a la realidad. Jamás puede llegar a la realidad. Jamás podemos seguir hurgando en los detalles que quizás Ciro hizo que Jesús, nuestro Salvador, jamás realizó o iba a realizar, porque Jesús era sin pecado. Sin embargo, fíjense que en líneas generales, Ciro funciona como un tipo del Salvador. Ahora, cuán maravilloso, de verdad que sí, lo digo, cuán maravilloso es saber y cuán fascinante es saber que Dios utilizara a un rey pagano de una manera tan marcada para hacer su voluntad. A pesar de las apariencias, entonces, ¿cómo podemos aprender a confiar en Dios? En que Dios ciertamente dirigirá los acontecimientos finales según han sido profetizados. Bien, yo creo, apreciados hermanos, que definitivamente la palabra del Señor se cumple y todo lo que el Señor ha trazado se ha de cumplir. Incluso cuando usted revisa la historia de las naciones, sobre todo las que están en el contexto profético, usted puede ver cómo esas naciones nos hablan a nosotros. ¿Y en qué sentido nos hablan? Nos están hablando, mis queridos hermanos, en el sentido y en el contexto correcto de que la voluntad de Dios siempre, a pesar de todas las cosas, siempre se ha de cumplir. Por encima de su voluntad no hay nada. Entonces Dios, fíjese, asignó no solamente a las naciones, sino también asignó a cada individuo un lugar en su gran plan. Y hoy los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Por su propia elección, cada uno decide su destino y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. Entonces, al unir nosotros un eslabón con otro eslabón, podemos entonces, mis queridos hermanos, comprender y entender cómo cada punto trazado por el Señor, cada punto que el Señor ha trazado, cada punto que el Señor ha ordenado, cada elemento presente en la historia profética, vemos nosotros, mis queridos hermanos, que se cumplirá. La voluntad de Dios siempre se hará y siempre se cumplirá. Eso quiere decir entonces, apreciados hermanos, que así como todos esos reinos cayeron y pasaron, de igual manera, la segunda venida de Cristo Jesús es algo real y es algo verdadero. Entonces, aquel que no comete errores ha trazado todas las cosas, ha planificado todas las cosas, ha establecido su voluntad, sus designios y cada quien en ese contexto, pues decide. Usted decide a quién servir. Usted decide si sirve a Cristo Jesús. Usted decide si sirve al Señor eterno, al Dios todopoderoso. Usted decide si sirve, entonces, al Dios verdadero. Y no olvide que cada uno, según su elección, marcará su destino eterno. Entonces, al unir un eslabón con otro en la cadena de los acontecimientos desde la eternidad pasada a la eternidad futura, las profecías que en el gran yo soy dio en su palabra, nos dicen dónde estamos hoy en la procesión de los siglos y lo que puede esperarse en el tiempo futuro. Todo lo que la profecía predijo como habiendo de acontecer hasta el momento actual se lee cumplido en las páginas de la historia y podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por cumplir se realizará entonces en su orden.
Así que, apreciados hermanos, definitivamente delante de nosotros tenemos una vez más un llamado solemne, un mensaje solemne que nos dice: prepárate porque el Rey eterno vuelve en las nubes de los cielos. Ya hemos visto entonces cómo la profecía nos indicó el nacimiento y el progreso de los grandes imperios mundiales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y cada uno de ellos, al igual que como las naciones de menos fortaleza, la historia se repitió. Entonces, cada uno tuvo su tiempo de prueba, cada uno fracasó, su gloria se desvaneció y desapareció su poder. Ellos mismos labraron su ruina eterna. ¿Por qué? Porque rechazaron los principios divinos, rechazaron la voz de la misericordia, rechazaron el llamado de la misericordia. ¿Cuántos hoy, apreciados hermanos, entendiendo todo lo que está pasando, entendiendo todo lo que está ocurriendo, cuántos hoy rechazan el mensaje de la misericordia? ¿Cuántos hoy rechazan el mensaje de salvación? Así que definitivamente nosotros tenemos que cumplir esa labor a la cual el Señor nos ha llamado: ir y predicar el mensaje eterno, ir y llevar adelante ese mensaje solemne, que otros puedan conocer de Cristo Jesús. Pero es cierto, muchos pues sencillamente se apartan. Muchos no quieren escuchar la voz de la misericordia, muchos no quieren escuchar el mensaje de salvación. Pero a pesar de eso, usted y yo tenemos una misión que cumplir, y la misión se realiza. Nosotros obedecemos al Señor, el Señor nos bendice, el Señor nos dirige, el Señor nos guía, y nosotros entonces podemos actuar en función de esa verdad, en función de la misericordia, en función del llamado que el Señor nos hace en nuestras vidas. Y así prepararlos también al predicarles a otros, y a preparar a otros también para cuando Cristo vuelva en las nubes de los cielos. Los eventos lo están diciendo. Así que prepárate. Esa es la mejor decisión. Que Dios pueda bendecirte. Feliz día para ti.